¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema de la clase del día de hoy es la oración y vamos a empezar con un pequeño concepto de qué es la oración. Nos dice que la oración es aquella que tiene sentido completo y autonomía sintáctica y además consta de lo que es sujeto y predicado. ¿Pero qué quiere decir que tiene sentido completo? Esto nos quiere decir que el conjunto de palabras tiene que tener un pensamiento lógico. Esta oración tiene que tener un significado, no va a estar escrita porque sí. Y autonomía sintáctica quiere decir que va a empezar con una mayúscula y va a terminar en un punto. Nos dice que además esta consta de sujeto y predicado. Pues vamos a ver qué es el sujeto. Nos dice que el sujeto es la persona, el animal o la cosa que realiza la acción del verbo o de quien se habla en la oración. ¿Y qué es el predicado? El predicado es lo que indica que va a ser el sujeto. Aquí va el verbo o lo que se dice también del sujeto. Para identificar el sujeto nos vamos a hacer una pregunta. En el caso de que la oración se encuentre en singular, nos vamos a hacer la pregunta ¿quién? Y en el caso de que la oración esté en plural, nos vamos a hacer la pregunta ¿quiénes? Con su respectivo complemento. ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Una vez que nosotros identifiquemos nuestro sujeto, lo que nos sobra a nosotros de la oración, pues esa parte va a ser llamada predicado. Y vamos a realizar unos ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo y nos dice, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. Primero tenemos que identificar si nuestra oración está en singular o está en plural. Y nosotros nos vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Quiénes? Y decimos, ¿quiénes irán juntos al cine mañana? Y nuestra respuesta es Adriana y Joaquín. La respuesta a nuestra pregunta es el sujeto. Entonces, esta partecita es nuestro sujeto. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Pues Adriana y Joaquín. Y el sobrante de nuestra oración es el predicado. Y ponemos la P de predicado y la S de sujeto. Y así identificamos nosotros cuál es el sujeto y cuál es el predicado de nuestra oración. Vamos a ver con otro ejercicio. Tenemos aquí a continuación otro ejemplo y dice, nuestro invitado llegará tarde hoy. De igual manera, empezamos identificando si está en singular o está en plural. Y dice, nuestro invitado llegará tarde hoy. Estamos hablando de una sola persona. Eso quiere decir que está en singular. Y nos hacemos nosotros nuestra pregunta. ¿Quién llegará tarde hoy? Y respondemos, ¿quién llegará tarde hoy? Nuestro invitado. Y esto es nuestro sujeto. ¿Para qué hacemos esto? Porque no siempre nuestro sujeto va a ser los nombres de personas o algún animal o alguna cosa. Puede ser más de eso, como lo estamos viendo aquí. Nuestro invitado llegará tarde hoy. ¿Quién llegará tarde hoy? Nuestro invitado. Ese es nuestro sujeto. Y como ya dijimos, lo que a nosotros nos sobra, pues es nuestro predicado. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí observamos otro ejemplo y vamos a ver que este ejemplo es muy distinto. Cabe recalcar que no siempre en una oración vamos nosotros a tener nuestro sujeto presente, sino también puede estar, como en este caso, nuestro sujeto es invisible, se podría decir. Porque al nosotros preguntarnos e identificar si es singular o plural, pues vamos a determinar si está o no está nuestro sujeto. Y preguntamos,
Decimos, este domingo iremos a acampar en el bosque. Iremos está en plural. Entonces nos hacemos nuestra pregunta. ¿Quiénes iremos a acampar en el bosque este domingo? Como dice, iremos, nos están como que implicando también a nosotros como personas. Y la pregunta dice, o puede ser también planteada de otra manera. ¿Quiénes este domingo iremos a acampar en el bosque o quiénes iremos a acampar en el bosque este domingo? Como nosotros podemos darnos cuenta, nosotros no tenemos aquí nuestro sujeto. Pero ¿cuál sería nuestro sujeto? Respóndase a usted mismo. Si la pregunta dice, ¿quiénes iremos a acampar en el bosque este domingo? Sí, muy bien. La respuesta es nosotros, pero nosotros no tenemos escrito textualmente aquí nuestro sujeto. Eso quiere decir que esta oración solo consta del predicado, porque nuestro sujeto es prácticamente un sujeto invisible. Entonces, como podemos observar, esta es una oración muy diferente, ¿sí? Ya que no consta de un sujeto visible, sino prácticamente nuestro sujeto está invisible, pero el sujeto está ahí, como pudimos observar en este ejemplo de aquí. Nos hicimos la pregunta y no está escrito el sujeto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quiénes este domingo iremos a acampar en el bosque? Y nos respondimos, nosotros, pero el nosotros no está escrito. No dice, nosotros este domingo iremos a acampar en el bosque. Solo dice, este domingo iremos a acampar en el bosque. Pero ya sabemos que sí hay un sujeto, simplemente no está escrito, pero lo hay, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una serie de oraciones así, y eso no quiere decir que estén mal hechas, solo quiere decir que el sujeto no está presente en la oración. Vamos a observar otro ejemplo. Y dice, Luis reconoció que había cometido un grave error. Y nos hacemos nuevamente nuestra pregunta. Primero, identificamos si está en singular o plural. Dice, Luis reconoció que había cometido un grave error. Estamos hablando de una sola persona. Y nos hacemos nuestra pregunta. ¿Quién? ¿Quién reconoció que había cometido un grave error? Pues Luis. Y Luis es nuestro sujeto. Y como ya dijimos, lo que a nosotros nos sobra de la oración es nuestro predicado. Y hemos identificado nuestro sujeto y nuestro predicado. Vamos a ver el último ejemplo. Y dice, mañana llegarán los estudiantes nuevos. Nuevamente, identificamos si está en singular o en plural. Dice, mañana llegarán los estudiantes nuevos. Eso quiere decir que nos está hablando en plural. Y nos preguntamos, ¿quiénes llegarán mañana? Porque no nos podemos preguntar, ¿quiénes llegarán los estudiantes nuevos? ¿Sí? Eso quiere decir que no siempre nuestro sujeto va a estar al inicio de la oración. En este caso, nuestro sujeto va a estar al final, porque decimos, ¿quiénes llegarán mañana? Y nos respondemos, ¿quiénes llegarán mañana? Los estudiantes nuevos. Y este es nuestro sujeto. Como pudimos observar, nuestro sujeto esta vez no estuvo al principio de la oración, sino estuvo al final. Entonces, esto quiere decir que no siempre nuestra oración va a estar con el sujeto empezando la oración, sino puede estar también finalizando.
Entonces, pudimos observar, uno, que no siempre nuestro sujeto va a estar presente en una oración. Va a haber oraciones en las que el sujeto no esté, pero eso no quiere decir que esté mal hecha. Así como también tenemos que saber que no siempre el sujeto va a estar al inicio de la oración, sino también puede estar al final o también podría en algún caso estar en la mitad, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que saber identificar, hacernos la pregunta para saber cuál es nuestro sujeto. Y ya lo que nos sobre, pues simplemente ya es nuestro predicado. Entonces, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido sobre el sujeto y el predicado dentro de una oración. Muchísimas gracias.